El libro de la sabiduría, escrito por un israelita en un ambiente peligroso, es modelo de quien hace una homilía. Trae el mensaje a la actualidad. Encarna la palabra eterna de Dios en la historia de los hombres. Aquí encontramos a Dios que llamó a Moisés para conducir al pueblo a la libertad. Es el mismo Dios de nuestro tiempo. Es el Dios que no cambia. El libro de la sabiduría nos dice que es un Dios único, no hay otro. No hay más que un Dios, y todo aquel que hace dioses a otras cosas ofende, porque se hace idólatra. Por ejemplo, idólatra del poder, idólatra de la riqueza, idólatra a personas que quieren arrebatar el lugar que le corresponde a Dios, idólatras de ideología que degradan al hombre. ¿Cuántas otras idolatrías que arrebatan el corazón que le pertenece al Dios único? No adorarás otro Dios, no servirás a otro Dios, porque tu Dios es único. Tiene, nos ha dicho el libro de la sabiduría, una soberanía universal, un poder total. Pero también nos dice este libro, es un Dios providencia, un Dios que cuida de todos, un Dios que nos gobierna. Y qué hermoso es sentirse gobernado por Dios. Bajo la soberanía de Dios y no de otro ser humano que te roba la libertad, que viola tus derechos, que invade tu conciencia para hacerte una marioneta. Entonces, cuando el poder de los hombres se hace abuso contra la ley de Dios, contra el derecho, contra la libertad, la dignidad de los seres humanos, es la hora de gritar como San Pedro, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando un gobernante se vuelve dictador, ese poder ya no le viene de Dios, porque usa ese poder a su capricho, a su antojo, para ultrajar a un pueblo, para dispersarlo, para destruirlo, para sus intereses egoístas, familiares, y repartirle migajas a sus allegados para mantenerlos contentos y hasta de rodillas. Luego también nos dice este libro de la sabiduría que es un Dios justo, que no juzga injustamente. Su poder es principio de la justicia. La justicia
es la manifestación del poder. Un poder no es verdadero si no es justo. Dios, que puede hacer lo que quiere, no abusa, porque es justo. Es la justicia por excelencia. Su justicia es moderada, es serena, es una justicia santa y es un Dios misericordioso. Qué distinta la justicia de los hombres. Cuando los hombres llegan a tener poder, ¿cómo atropellan muchas veces? Porque pueden hacer cuanto quieren. Se vuelven dictadores, inhumanos. No les importa mantenerse en el poder con elecciones amañadas, a base de crímenes, destruyendo a sus adversarios, oprimiendo, expropiando. Cuánta tortura, cuánta maldad inimaginable, y además cuánto nos avergüenzan ante el mundo seres de esta naturaleza. Los poderosos, los que tienen armas, los que amenazan a los trabajadores del Estado para llenar sus plazas, pueden hacer lo que quieren con el dinero del pueblo, pero solo Dios puede hacer lo que quiere, y ese Dios nos gobierna con bondad, precisamente porque los que se creen poderosos en este mundo son débiles y utilizan la crueldad para sentirse con poder. Tienen complejos de inferioridad, tienen envidia, tienen que robar y expropiar para convertirse en millonarios sin trabajar. Dios no tiene complejos de inferioridad. Dios no roba. Dios es soberano. Dios lo pide todo, lo puede todo, y también sanciona. Dios sanciona, porque la misericordia no es debilidad, es justicia. Dios al final separará, como en la parábola que nos trae hoy el Evangelio, del trigo y la cizaña. Dios ha sembrado bondad, y la vocación del hombre es la bondad. Todos hemos nacido para la bondad. Nadie ha nacido para secuestrar. Nadie nació con vocación para ser un criminal, para hacer un asaltabanco. Nadie nació para ser un torturador de sus hermanos los hombres. Nadie nació para volverse un asesino o para depender de los dictados de un dictador. Todos nacimos para ser buenos, para ser libres, para amarnos, para comprendernos. Pero el enemigo sembró la cizaña. Pero antes, ese enemigo ve el terreno y dice: aquí lo voy a sembrar. Porque el enemigo es envidioso, como se envidió de aquella Cuba hermosa y destruyó la sociedad, como se envidió de Venezuela
para arrebatarle sus riquezas, como se ha sembrado también en Nicaragua. ¿Cuántas veces hemos visto sembrar la buena semilla en nuestra tierra? El amor a la familia, el respeto, la fe, la solidaridad sin fines políticos, la verdad, la justicia, como nos decía hoy la primera lectura de la sabiduría. Pero mientras se dormía y se confiaba, el enemigo sembró la cizaña del odio, la división, la mentira, el miedo, la persecución, la lucha de clases, la desconfianza. Hoy vemos cómo están juntas en el mismo terreno el trigo bueno y la mala hierba, la cizaña. La mala hierba que pretende ahogar a veces el trigo, como intenta asfixiar la esperanza y la libertad. Los servidores angustiados de la parábola preguntaban al dueño: ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y el dueño responde: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo bueno. Hermanos, el mal existe, el mal siempre nos rodea, el mal tiene un autor, tiene nombre, tienen apellidos. Puede ser un solo hombre, o puede ser una mujer, o pueden ser los dos al mismo tiempo. Son enemigos que siembran división y muerte. Cizaña sembrada para enfrentar hermano contra hermano, para callar voces de verdad, para perseguir a quien reza y denuncia la injusticia, para dividir a la iglesia, infiltrando sus agentes. Pero Jesús no los deja en la ingenuidad y sabe también que muchos hoy en Managua estarán en una plaza por miedo, estarán amenazados para no perder sus trabajos. Jesús sabe que hay corazones que piden a grito libertad, mientras sus palmas de las manos tendrán que aplaudir a los tiranos. Dios sabe la verdad y no quiere que se dañe ese trigo bueno, ese trigo inocente. Dentro de esas masas manipuladas hay gente buena, trigo bueno. Dios sabe que muchos hoy parecen cizañas con un uniforme, pero pueden convertirse todavía en trigo bueno por la gracia. Y siempre habrá trigo bueno infiltrado en la cizaña y muy cercanos a la cepa de la cizaña. La cosecha llegará, es el gran consuelo. Y la cizaña será arrancada en su totalidad y de raíz.
para que no deje vestigios, ni que se quiera disfrazar de trigo, porque siempre serán cizaña. Aunque la cizaña quiera cambiar de colores, al final desaparecerán y, como dice la parábola, serán quemados. Ninguna injusticia quedará sin juicio. Ningún sufrimiento de los justos quedará sin recompensa. Aunque la cizaña crezca a nuestro lado, sigamos dando frutos en la defensa de la verdad, de la justicia, en la defensa de los derechos humanos, en la búsqueda incansable para lograr la libertad y la unidad, que cada vez se hace más urgentes. Pero también demos frutos, sobre todo, de la oración y la confianza en Dios. No nos cansemos de pedir al Dios del campo por la arrasada Cuba, por la devastada Venezuela, por la atemorizada Nicaragua. Oremos insistentemente por todos los que sufren a causa de la cizaña, familias divididas, exiliados, presos de conciencia, desaparecidos. Que el Señor nos dé fuerza. No nos resignemos. Confiemos también en que Dios está en el control de ese campo, aunque ahora parezca que la cizaña domina. No nos callemos, no nos confiemos, no nos durmamos en este tiempo de prueba. El campo sigue siendo de Dios. La cizaña no tiene la última palabra. Al final nos dice la palabra de Dios: brillarán los justos como el sol en el reino de su Padre. Que el Señor limpie nuestro trigo y que nos ayude a hacer trigo bueno, resistente, fecundo. Y como el trigo, también tenemos que morir a nosotros mismos, morir a esas rivalidades, a las divisiones, a dejar de ponerse zancadillas, para que ese trigo pueda multiplicarse y dar fruto abundante de paz, justicia, libertad, democracia, y no demos campo para que siga creciendo la cizaña. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.